Muy buenas, queridos amigos y amigas, queridos espiritas, espiritistas. En el espiritismo cruzado vamos a hablar cubano de las misas, de todo este mundo. Es importante prestar atención a lo que digo, por favor. Todas las personas no tienen el mismo desarrollo mediúnico y el mismo desarrollo evolutivo espiritual. Todos somos medios, solamente que unos son más desarrollados que otros. Por ejemplo, cuando vamos a la escuela hay niños que tienen más inteligencia que otros y reciben la misma educación, y lo mismo pasa en el mundo espiritual también. Nosotros venimos de reencarnaciones, uno más elevado que otros. Esto no quiere decir que otros son mejores, sino que es la realidad. Uno viene más elevado que otro. Y muchas veces en esta reencarnación, muchas veces que ha reencarnado la persona un espíritu en la tierra más evolutivo. Y ese espíritu, tiene la capacidad por desarrollo, porque tiene más conocimiento, con más capacidad de desarrollo porque tiene más conocimiento, porque vino de reencarnación en reencarnación. Si usted es un espíritu viejo en las reencarnaciones y ha pasado por diferentes mundos, y si usted en esta reencarnación pasó por diferentes reencarnaciones, siempre ha logrado el camino y siempre ha logrado el camino de la devoción de Dios, y se ha preocupado por unir el tesoro de lo espiritual. De alguna manera, usted cuando venga a una nueva reencarnación, usted va a ser un medium únicamente certero y evolutivo, con una gran frecuencia. Y con estas cualidades, cuando te acercas mucho a Dios y tienes estas reencarnaciones, este espíritu es un ser mediúnico, abierto, es muy abierto y tiene unas cualidades increíbles. Esto no quiere decir que nadie sea mejor que nadie, pero hay que aceptar que si un niño en una escuela es más inteligente que otro, no todos tenemos la misma capacidad de desarrollo en una escuela. Pues lo mismo pasa en la espiritualidad y la mediunidad. Hay algunos que van a tener más capacidad de desarrollar la mediunidad a plenitud que otros. Y este trabajo es duro, arduamente duro, que se adquiere con los años de trabajo e incluso con los siglos de reencarnación, como ya os he hablado. También hay personas que lo adquieren de nacimiento, por la reencarnación que han tenido. Por eso hay niños que ven difuntos desde pequeña. Por ejemplo, yo veía ya los espíritus. Ya yo hablaba yo no hablaba, yo los veía y veía mucha manifestación. Y por eso hay niños que ven espíritus, hablan con ellos, se manifiestan, porque ese espíritu ya está dentro de la materia de ese niño o dentro de la materia de esa persona. Ha venido de reencarnación en reencarnación y su espíritu está más evolucionado y va a tener más contacto con los seres. Y otros no están desarrollados porque están ligados al propósito el que desarrolla más está ligado al propósito de la reencarnación, y otros no lo estarán. Ahora bien, pueden venir espíritus elevados a esta reencarnación y no ser medio. Tú puedes tener un espíritu elevado de reencarnación y no es por eso vas a ser un medio, porque a lo mejor no es tu objetivo. Será otra cosa, por ejemplo, profesor, médico, deportista, cualquier profesión que tú tendrías como objetivo. Es decir, hay personas que pueden trabajar este mundo y no son personas que vienen a trabajar este mundo. Tienen relaciones con la mediunidad por reencarnación, pero vienen con el objetivo de hacer otra misión. Ya, como ya dijimos, profesores, deportistas, médicos, de todo.
Esto está alineado al objetivo de vida que hayamos escogido en el cielo. Es por eso que tenemos una persona brillante con un gran intelecto. Hay personas que son buenísimas haciendo cosas y no logran tener un contacto con los espíritus porque el mundo espiritual que partió a la tierra no escogió ese destino. Y aunque siempre tenga el objetivo de lo espiritual en sus pensamientos, por eso a lo mejor se te pueden ocurrir fórmulas, ideas y se te pueden ocurrir formas, ideas y de servir la humanidad, pero por eso y usar esas pruebas como objetivo, pero a lo mejor no viniste a trabajar el campo de mediunidad espiritista, ¿ya? Todo depende del objetivo que hayamos pedido en el cielo. Entonces hay personas que tienen muchas facultades, intelecto, hay personas que tienen una gran conciencia de intelecto, que saben muchísimo. Y es la intervención de los espíritus, de la reencarnación, y vienen a servir a la humanidad y no son medios, no son espiritistas, pero los espíritus les siguen hablando, solamente que no fue su objetivo. Porque la intervención de los espíritus superiores siempre está el objetivo del espiritista o mediunidad. No solo se desarrolla en personas inteligentes o menos intuitivas. Depende del objetivo de esta venida a la tierra. Si tú puedes saber mucho y no trabajar el campo espiritual, puedes, pues le voy a poner un ejemplo concreto. Tú puedes ahora hacer una escuela de espiritista y contratar un espiritista y tú ser la profesora y no ejercer la mediunidad, pero está contribuyendo a servir la humanidad mediante los espíritus que están intercediendo en tu vida. Es decir, es el objetivo el que tú viniste a esta tierra. Lo espiritual, los espíritus que se acercan a nosotros o vienen en condiciones de las que nosotros hemos pasado. Vienen en las condiciones de lo que nosotros hemos pasado. Hay espíritus que se acercan a nosotros porque uno hizo una llamada de luz, puso una vela, otro hizo una llamada a la caridad, otro hizo una llamada a la misericordia divina. Por eso es importante las oraciones en las misas o en la bóveda espiritual. Es muy importante. Y esos espíritus vienen a recibir esas plegarias. Cuando hacemos en la mesa, en la bóveda espiritual y en nuestras oraciones, esos espíritus alcanzan las plegarias sí o sí. Y también asisten espíritus de bajo astral que vienen a recibir esa luz y se manifiestan de diferentes maneras. Hay espíritus que se acercan a la persona y no son espíritus parlantes, espíritus que hablan. Por ejemplo, la gitana. Que habla, por ejemplo, por las comisiones, o la gitana habla, o el árabe, que casi todos son comerciantes o son médicos. Hay espíritus que vienen y se manifiestan en bailes, hay espíritus que vienen y se manifiestan pintando o hacen gestos y raros, gestos y manera de contactar. Porque estos espíritus cuando bajan así, no todos los espíritus tienen el permiso de contactar con la persona para hablar, que son espíritus parlantes. Hay espíritus y de cantar, hay espíritus que cuando las personas los montan vienen a cantar, vienen a trabajar, cosas del mundo espiritual. Y vienen a hacer misas y trabajos espirituales. Estos son espíritus que los tienen permitidos por la orichas y permitido por las deidades superiores. Esas personas que vienen a hacer misas espirituales y trabajos espirituales y hablan, son espíritus que lo tienen permitido por los orichas y permitido por las deidades superiores. Hay otros que no hablan, pero sí bailan, vienen haciendo sus obras espirituales y eso, y no necesariamente se tiene que hablar. Por eso, a veces vienen esos espíritus a bailar, a trabajar y a limpiar y están haciendo su misión, porque hay personas que bajan espíritu y bailan y no hablan
y hacen cualquier gesto, cualquier forma de trabajar espiritual, y tú te vas de ahí como si estuvieras, vamos, en el limbo con una vibración alta y con otra vida. Cuando tú llegas a tu casa y dices, wow, mi vida empezó a cambiar desde que fui a la misa esa de investigación y esa persona me limpió. Eso no es malo, sino que hay espíritus que no hablan, no es malo. Hay espíritus que se manifiestan así por su labor. Ejemplo, hay espíritus que en la misa de investigación bajan y no hablan. Eso no tiene nada que ver. Esos espíritus están espantando las cosas malas, están cumpliendo una misión de labor. Entonces, cuando se hace una misa, que vengan espíritus que no signifiquen nada para nosotros, esto no es que están haciendo algo malo o sea criticable. Es una labor a través de sus gestos, de sus bailes. Ellos están haciendo sus labores. Por ejemplo, hay personas que cuando trabajan el espíritu se ponen su falda y esa falda, Dios mío, parece que está bailando en el aire, pero tú no te puedes imaginar que esa falda que está bailando en el aire está recogiendo en esa misa y está elevando a las personas asistentes que están en esa misa, más el paciente que es el que pide la investigación espiritual. Hay que tener cuidado cuando estamos en presencia de estos espíritus y no conocemos bien quién es el espíritu y cuál es su labor espiritual. Esto es muy importante. Cuando hacemos una misa de investigación hay que saber cómo conocer el espíritu bien. Por eso es importante cuando se hace la misa, conocer la persona que hace la misa habitualmente, ¿no? Por ejemplo, si hablo de reunión en misa de investigaciones, esa persona que tú está contratando, esa persona que tú está asistiendo a tus misas, investigaciones, que es la que tú contratas siempre o participa con ella, es importante conocerse cada uno sus guías espirituales para que vean cuándo el guía de esa persona se manifiesta y cómo trabaja. ¿Ya? Eso se va aprendiendo a medida que va ejercitando junto con esos espiritistas que ya tú lo cualificaste para trabajar junto con ellos. ¿Ya? Entonces también es importante cuando vas a un espíritu preguntarle qué espíritu es y de dónde viene y qué viene a hacer en esta materia y cuál es su labor. Respetar todos los espíritus, sean de luz o de oscuridad, es importante. Sea un espíritu de luz y sea un espíritu de oscuridad, hay que respetarlo. Por ejemplo, la corte de Quimbayo y la corte Malambra o en el oriente, allí se baila el cuerpo mostrando cosas de poder. Por ejemplo, caminan encima de los carbones, caminan encima de los cristales en la zona oriental cuando se montan los espíritus, o en la corte Malambra o Quimbayo de Venezuela, se cortan su cuerpo, se mutila su cuerpo cuando se monta el espíritu y no les pasa nada. Y eso hay que respetarlo. Todo esto en la luz que nosotros vamos proyectando se tiene que respetar la luz que cada ser en una misa espiritual, cuando baja un espíritu, se va proyectando. Por eso en las misas hay que venir con una sola mente y un solo propósito. Es importante la explicación de los medios o el que dirige la misa en el objetivo que se está enfocado. Si una misa, hay que darle cuenta a los espíritus en una misa. En la misa es importante que el espiritista que va a hacer la misa le dé cuenta a sus espíritus de la misa que va a hacer y le dé cuenta al paciente de la misa que se va a hacer, que encienda una vela principalmente blanca y le dé conocimiento a su guía el día y la hora que va a hacer esa misa correspondiente. ¿Para qué? Porque la misa, por ejemplo, se dice, mi guía espiritual, por ejemplo, se dice, mi guía espiritual, con el permiso del Dios Todopoderoso, siempre la intercesión de Dios Todopoderoso, pido permiso en el día de hoy para darle conocimiento de que mañana viernes, por ejemplo, voy a hacer esta misa de investigación para que ustedes me den sus mensajes, su conocimiento de mi cuadro espiritual. Por ejemplo, si es una investigación espiritual, me den luz y alejen las negatividades que puedan interceder en esta misa. Le dicen la hora, el día si es necesario, el día si es importante.
y la hora más o menos que se va a hacer esa misa de investigación. Yo por lo menos lo hago. Siempre hago esa pequeña ceremonia, la mando a hacer, se la hago a mi guía y se la mando a hacer a la persona que va a hacer la misa de investigación. Y ya los espíritus están ellos concentrados en esa labor. Ya en esa misa empezamos a hacer otro tipo de acto espiritual. Ahora, si tú le das conocimiento, esa energía se trabaja. Por eso hay personas que cuando hacen una misa de investigación se interrumpen por espíritus obsesores que se meten, se intervienen en las personas y disturban la misa, que son cuando las personas dicen, me robaron la misa, se la dirigieron a otra persona, menos a mí. Parece que la otra persona, resulta ser que la que pagó la misa no le dijeron nada y que asistió fue que se lo dijeron todo. ¿Por qué? Porque intercedieron espíritus obsesores en el pensamiento de esa persona. Y a lo mejor esa persona no es consciente de que intervinieron espíritus obsesores en esa misa. Por eso es importante que el medium espiritista cualificado capte ese tipo de energía y se le diga a ese espíritu luz y progreso. Porque la luz y progreso no solamente es para progresar y darle, la luz y progreso es para que ese espíritu obsesor coja luz y progrese. Por eso es importante en ese momento, sean espíritus de luz o sean espíritus obsesores, dedicarle luz y progreso, estas palabras. Entonces, por eso es importante de que hagan el conocimiento antes de hacer la misa a sus guías espirituales para que esa misa no se desvirtúe. Entonces, el acto espiritual de la que se venía la misión no se retire. También en la misa preguntar cosas que no vienen de acorde a lo que dice el espiritista o queremos preguntar. Esto desvalúa al espiritista y desalinea al espiritista y le quita la conexión energética cuando estamos preguntando cosas que no tienen nada que ver con lo que está diciendo el espiritista. Sí, lo que no está de acuerdo al objetivo de la misa de investigación. Esto se desvía no porque es culpa de los espíritus, sino porque es culpa de nosotros mismos. Y no nos concentramos en lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es que las misas se desvían. Por eso es importante un medium que esté ahí captando estas cosas para que le dé luz y progreso a su espíritu y empiece una oración para alejar los malos espíritus y una oración de luz para que esos espíritus que interceden, que no son malos, solamente son espíritus de bajo astral que necesitan luz, se retiren y dejen que la misa fluya. Por eso es importante cuando estemos en la misa, concentrarse en nuestra energía que fluyen y que permiten que salgan estas influencias de mensajes. La concentración no se puede desviar de ahí. Es decir, que el objetivo de la misa sea a lo que vino el medium y a lo que la persona que solicitó el espiritista sea el objetivo. ¿Cuál es la investigación? Pues vamos a concentrarnos en la investigación. Porque eso hace que los espíritus burlones empiezan a trabajar el pensamiento de las personas para que tú no entiendas lo que está pasando y se corte la labor espiritual y ese espíritu se te pone al lado y no progresa tu labor espiritual. Y te da pensamiento negativo de burla, porque hay gente que se burlan en la misa de investigaciones. Mira ese, cómo se hace y mira ese piensa que lo está haciendo bien, ese no tiene ningún muerto. Entonces, esos pensamientos son pensamientos de espíritus obsesores, espíritus burlones. Son espíritus burlones que se aparecen y eso hay que combatirlo rápido. Y hay que decirle, busque la luz y el progreso. El espiritista o la persona que está participando en la misa le va a decir luz y progreso para ese espíritu. Y si es posible ponerle una vela a esa persona ahí que está burlándose de la misa, ponérsela al lado. Porque son espíritus burlones que interceden en la misa para que la misa no haga su objetivo. ¿Ok? Entonces es importante los medios espiritistas se den cuenta de esto y no se desvíen del objetivo. Y empezar a fluir y acompañar el medium que está haciendo esa misa. La labor del medio es una labor muy densa, es muy pesada.
El medium debe estar concentrado en las voces de los espíritus, que son muchísimas voces. Los espíritus no hablan, se transmiten por el pensamiento. Transmiten por el pensamiento y utilizan al medium espiritista para darle su mensaje. Los espíritus cuando aparece, el espíritu cuando aparece y habla es porque es un espíritu muy avanzado. Y el medium está muy abierto a su canal. Es como el canal de la radio. Para entender lo que habla en la mente, tiene que haber una frecuencia de vibración como la radio. Por ejemplo, cuando tú pones la radio, vas sintonizando cada estación, ¿no? Entonces, el medium es lo mismo. Así mismo trabaja el espiritista o el medium, encontrando la emisora, la frecuencia más clara que en la que llegue el mensaje que le está dando ese espíritu por sus pensamientos. Y esto es una tarea de pasar canales y canales buscando dónde llega la transmisión. Y es por eso que el medium a veces, las personas cuando va preguntando con prueba, porque una cosa es preguntar sin tener prueba, cuando va preguntando con una prueba, que la persona le conteste sí o no, no que desvíe al medium, al espiritista que está haciendo la misa, porque eso lo que va a hacer es desviar la misa y que no se concentre en el mensaje que le está interfiriendo ese espíritu. Cuando el espíritu dice nombre, hay que investigar ahí qué está pasando. ¿Ok? Hay que investigar ahí qué está pasando. Y darle al espiritista preguntas cortas, no preguntas largas, para que esa interferencia que hay de esa energía vibracional no se pierda. Entonces, luego el espiritista ya pierde mensajes válidos y con mensajes muy importantes. Con el mayor respeto de los espiritistas. No es bueno que desconcentren el espiritista. El objetivo es ese, es reconocer los espíritus que vienen y aprender que todos los espíritus no vienen a hablar. Hay espíritus que vienen a trabajar la obra, hay espíritus que vienen a hacer trabajo y se interfieren mediante la persona, que son la gente que monta muertos y no hablan, se echan perfumes, son espíritus que bajan en ese momento y eso hay que respetarlo aunque no hablen. Hay que respetar los espíritus y reconocerles. Y respetar los medios, los espiritistas que están en esa investigación espiritual. Los espíritus de ancestrales de recogimiento son espíritus que a través de su danza y de su gesto limpian el cuerpo de la persona. Van ayudando. Esos espíritus no son parlantes. Son espíritus que trabajan así, que ya lo hablamos, que tienen una reencarnación ancestral elevada. Esos espíritus o esos montadores de muertos que vienen sin hablar, solo vienen a esa labor. Y esos espíritus misioneros que hablan y cuentan cosas son espíritus, por ejemplo, la gitana o el árabe o la corte 7 potencia africana. Son espíritus avanzados en lo terrenal. ¿Okay? Estos espíritus que vienen a curar pues también, y a veces no lo vemos, pero están ahí ofreciendo su labor. Y entonces no le hacemos caso. Pensamos que la misa es hablar y hablar y hablar. Y hay gente que se monta y trabaja el muerto en esa misa y lo que está es laborando ese espíritu y nadie se está dando cuenta que esos espíritus bajó. ¿Me entiendes? Se transfirió en el cuerpo de ella para trabajar en esa misa. Por eso hay que darle luz y progreso a esos espíritus. Ese medium, ese espiritista que montó, está trabajando con los mismos espíritus de la casa. Por ejemplo, puede ser con la gitana, con la negra, Francisca, con el árabe. Son espíritus superiores. Los espíritus superiores utilizan lo demás de bajo astral. Los espíritus de bajo astral no quiere decir que sean malos, son espíritus, es como, como los militares, está el capitán, el sargento, yo le llamo banco. Está el capitán, el sargento, el otro y el otro. Cada uno tiene su grado. Lo de bajo astral no quiere decir que sean malos, son espíritus que los espíritus superiores lo necesitan para manifestarse en la materia con la humanidad. Por ejemplo, los espíritus superiores no interceden directamente en la materia. Eso es imposible.
Y ellos necesitan un espíritu de bajo astral, por ejemplo. Si tú tienes un guía principal superior, ese guía principal superior va a necesitar la gitana para que tú tires las cartas. Ese espíritu superior va a necesitar a Francisca para que tú tires los caracoles. ¿Ya? Por eso todos son como un todo depende. Todos dependen uno de otro, todos se ayudan, por eso se habla de la unidad. Los espíritus superiores no se pueden mezclar con la humanidad, con la materia, porque ellos están en un mundo más avanzado de luz, en otra dimensión. Entonces, por eso hay una cadena de mandos o hay un eslabones que se van necesitando uno de otro, como ya lo expliqué antes. Es decir, el superior le transmite al espíritu que le continúa abajo. El que está debajo astral, el que le sigue al nivel menor a él. Por eso cuando alguien se monta, no hay trances lindos. Por ejemplo, el espíritu superior a lo mejor mandó al africano, a lo mejor mandó a la gitana, a lo mejor mandó a Francisca, a lo mejor mandó a Francisco, a lo mejor mandó a Tata Julián. Y el trance no es lindo. No tiene que ser un trance lindo. Todo el mundo tiene su forma de manifestar sus espíritus y también ese espíritu tiene su forma de manifestarse en la materia. Hay que ver que no todos tienen la misma capacidad de mediunidad, ni de hablar o recibir un espíritu médico o de luz. Todo el mundo no tiene esa capacidad. Caballero, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Por eso es importante, si usted es espiritista, de una investigación espiritual, que puedan asistir, es investigación, misa de investigación espiritual, que puedan asistir 2 o 3 espiritistas para que la visión sea más certera y más evaluable. 2 ojos ven más que uno. En misa de investigación personal. Ahora, hay personas que tienen una gran capacidad, que es lo que os quiero finalizar este video, tienen una gran capacidad de reencarnación y pueden hacer más cosas que otras personas. A una y determinado poder que no lo pueda tener nadie o que lo puedan tener 2 o 3, porque somos almas gemelas en la tierra. Habrá personas que harán cosas como nosotros, no seremos los únicos. Habrán personas que también tendrán los dones igual que parecido a otro. Nada es igual sino parecido. Y entonces las personas que tienen dones extrasensoriales de reencarnación, porque ya reencarnaron varias vidas pasadas y ese espíritu se reencarnó en esa persona y esa persona está haciendo cosas increíbles en el espiritismo. No por eso es un mal espiritista ni es un estafador, solamente es una persona que tiene un don extrasensorial alto, como los niños que van en el colegio. Algunos son más inteligentes que otros. Y por eso no quiere decir que esa persona sea mejor que nadie, sino que tiene un don y ese don hay que explotarlo de una manera que todos los demás puedan aprender de ese espiritista. ¿Para qué? Para evolucionar. Pero no todos tenemos ese poder. Pero sí podemos aprender de ese medium cualificado y que tiene una frecuencia alta, podemos aprender de él. Cosas, energía, manifestaciones, forma de ver las cosas. Podemos aprender a hacer una escuelita de ese medio que está manifestando lo que no hace otros espiritistas. El espiritismo, como ya lo he dicho y soy muy cansable en decirlo, es ilimitado. El espiritismo no se limita, no, es como la moda, va cambiando. Es energía, es dimensión. Y las energías ni se crea ni se destruye, evoluciona, fluye. Entonces no hay nada que se quede estancado. Hay personas que van a saber una cosa y otras van a saber otra. Y no por eso eres mejor que nadie, y no por eso estás haciendo cosas como estafa, que las personas lo ven como estafan porque no tienen ese nivel vibracional tan alto como esa persona. Entonces no quieren aprender algo de esa persona, sino criticar, cuando la disciplina del espiritista es no juzgar. Entonces, para tú ser un gran espiritista, a mí me da igual que tú hagas 20,000 misas de investigaciones, pero yo lo que necesito es, y me da igual que tenga 20,000 castillos y que haga 20,000 y que tenga 20,000 ahijados. A mí lo que me importa es
no a ser seguidores, sino líderes, maestros en esta ciencia espiritual. Porque le llaman ciencia, otros le llaman ciencia científica, otros lo llaman doctrina. Entonces, es una ciencia que no ha sido aprobada, pero bueno, está aquí, allá está aquí. No ha sido aprobada porque es imposible de probarlo, porque los guías, los espíritus son energía en dimensiones. Nosotros somos alma, por lo tanto, podemos manifestar todo ese tipo de espíritu. Y no por eso vamos a dejar de desvalorar el trabajo de otros espiritistas que estén avanzados y que no haga lo mismo que tú haces. ¿Por qué? Porque ese espiritista, repito, en la reencarnación de vida pasada adquirió un espíritu superior que es sabio, que es claro y tiene mucha luz, y eso hay que respetarlo. Entonces, lo que deberían hacer es aprender de esos espiritistas cualificados, de esos espiritistas que tienen esa alta reencarnación superior. Es ese o una de las cosas más importantes. Y que en las misas puedan actuar diferentes tipos de personas en la misa de investigación espiritual y no desviarse del tema para que esos espíritus obsesores y burlones no se apoderen de tu misa. Con lo que quiero terminar, que lo más importante, que todo es importante, pero una de las cosas más importantes es que antes de hacer una misa de investigación, evaluar al paciente que se le va a hacer una misa de investigación y darle conocimiento el día antes de la misa, su cuadro espiritual de lo que se va a hacer. Así le estamos dando conocimiento a nuestro cuadro espiritual, aunque no lo sepas. ¿Para qué? Para que esos guías posteriormente tengan, cuando el espiritista baje el cuadro espiritual de investigación o haga la misa, sea por cualquier razón, esos espíritus actúen y fluyan en esa energía y se le dé conocimiento para que tengan el permiso. No se puede tocar una puerta sin antes no se puede abrir una puerta sin antes tocarla. Por eso es importante, antes de hacer una misa, a darle luz a nuestro cuadro espiritual y darle el conocimiento de lo que se va a hacer, la hora y el día, para que esos espíritus estén emprendidos y puedan manifestarse y sus energías puedan declararse en luz y aparte en las energías negativas que pudieran ocasionar cualquier interrupción en esa misa. Por eso es importante. Hay veces que hasta yo recomiendo baños dependiendo de la persona que me está llamando. Pero lo de conocimiento sí que no falla. Bueno, amigos míos, esto es todo por hoy. Suscríbase a mi canal para que reciban mis videos. Muchas bendiciones y muchas gracias.